Lo que hemos hecho hasta ahora es asignarle a usuario 1 y a usuario 2 valores directos en el nombre y en el apellido, y valores que nosotros mismos nos hemos inventado. Normalmente lo que uno tiene es unos campos donde el usuario digita su nombre o digita su apellido y son esos campos los que debemos leer. Entonces vamos a proveer acá en el diseño unos controles en los cuales el usuario puede digitar su nombre, puede digitar su apellido y ese nombre y ese apellido es lo que le vamos a asignar a nuestro objeto dentro del programa principal. Le vamos a adicionar aquí un text field para el nombre. Entonces vamos a ir con el clic derecho, propiedades, vamos a cambiarle el nombre de variable a este text field. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, caja texto nombre de usuario. Recordemos que en los nombres debe ir todo pegado. Y en las propiedades vamos a eliminar el texto que hay en la propiedad text para que nos elimine el texto del text field. Vamos a cerrar y vamos a ampliar esto de aquí. Y vamos a poner un text field también para el apellido. Entonces vamos a poner en el nombre de variable, vamos a ponerle aquí caja texto apellido usuario y en las propiedades vamos a eliminar el texto que tiene escrito y vamos a ponerlo de ese tamaño. Ahora, para diferenciar entre uno y el otro, para que el usuario sepa qué escribir en ese text field o sepa qué escribir en ese text field, pues debemos etiquetarlos. Entonces vamos a ponerles unas etiquetas para que el usuario sepa qué escribir. Aquí en las propiedades vamos a cambiar el nombre de la variable. Con las etiquetas casi nunca es necesario esto, pero vamos a acostumbrarnos a hacerlo. Entonces vamos a ponerle aquí a esto, etiqueta, nombre, usuario. Y en la propiedad de texto vamos a ponerle aquí entonces nombre de usuario. Y vamos a poner otra etiqueta acá, propiedades, en el code le vamos a poner etiqueta, apellido, usuario. Y en la propiedad de texto vamos a ponerle apellido, usuario. Con eso el usuario va a saber qué escribir en estos text fields. En el programa principal entonces vamos a crear un tercer usuario del tipo clase persona, simplemente para no eliminar los que ya tenemos. Igual podríamos haberlo hecho con cualquiera de los dos usuarios que ya teníamos, pero vamos a crear un tercer usuario. Y vamos a crear ahí usuario 3, vamos a decirle aquí usuario 3 igual a new clase persona. Recordemos que todos los objetos deben ser creados antes de ser utilizados. Y ahora vamos a leer estas cajas de texto para saber cuál es la información que el usuario leyó, que el usuario escribió. Vamos a hacerlo de la manera más larga. Si hay formas más cortas de hacerlo, pero vamos a hacerlo de la más larga. Y es que vamos a definir una variable temporal para almacenar el texto que está en la cajita de texto. Todo lo que el usuario escriba en las cajas de texto es texto. Aun si el usuario escribe números, el sistema va a asumir o ya va a asumir que eso es texto. Entonces vamos a utilizar una variable de tipo texto, de tipo string, para almacenar temporalmente ese valor. Entonces vamos a decirle aquí que texto temporal es igual y vamos a usar el nombre de la caja de texto que queremos leer. En este caso vamos a leer primero el nombre. Entonces esta caja de texto se llama caja texto nombre usuario. Vamos a darle entonces aquí caja texto nombre usuario y vamos a utilizar el método getText para saber lo que esa cajita tiene escrito. Con esto entonces estoy pasando el texto de la caja de texto nombre usuario a la variable texto temporal. Entonces voy a asignarle a usuario 3 el nombre utilizando esa variable texto temporal. Teniendo el nombre, puedo entonces pasar a leer el apellido. Entonces vamos a usar la misma variable texto temporal y vamos a decirle que lea la caja de texto apellido. Y podemos pasar a asignarle ese apellido
a el usuario 3. Entonces de esa manera lo que el usuario me digite en las cajas de texto es lo que va a ser almacenado dentro de esta variable o dentro de ese objeto que se llama usuario 3. Voy a quitar el punto de parada acá y voy a ponerlo aquí en la creación del usuario 3. Poner el punto de parada más abajo no significa que lo de acá no se vaya a hacer. No, esto sí se va a hacer. Lo que pasa es que no lo voy a detener ahí. El programa va a pasar rápido sobre esta parte y se va a detener en la creación del usuario 3. Vamos a darle debug main project. Vamos a digitar aquí la información. Vamos a ponerle aquí un nombre cualquiera. Vamos a darle clic en ejecutar. Entonces, si nos fijamos en la ventana de variables, usuario 1 y usuario 2 ya se han creado. Todo esto de acá arriba ya se hizo. Si despliego usuario 1, tiene sus valores. Si despliego usuario 2, tiene sus valores. Entonces lo que me interesa ver es solamente usuario 3, por eso puse el punto de parada ahí. Voy a darle F8, se me crea el usuario 3, estructuralmente igual al usuario 1, al usuario 2, cada uno con su apellido, con su nombre. Y ahora lo que voy a hacer es leer en esta variable texto temporal el contenido de la cajita de texto. Voy a darle F8 y se me lee, por acá arriba apareció en texto temporal el contenido de la cajita de texto que es línea. Acá en la cajita de texto para el nombre escribí el nombre línea. Entonces en la variable texto temporal me aparece ese nombre línea. Ahora voy a hacer un llamado al método setNombre del usuario 3 y le voy a pasar como parámetro este texto temporal. Vamos a darle F8 y en el usuario 3, en su campo fnombre, queda almacenado el valor línea. Ahora en texto temporal se va a leer la caja de texto apellido usuario. Entonces vamos a leerlo con F8 y ahora en texto temporal me quedó almacenado el apellido del usuario, que es lo que yo escribí acá, Sánchez. Enseguida entonces hago un llamado al método setApellido del usuario 3 y le paso como parámetro el texto temporal. Entonces hasta ahora el apellido está con el valor null, damos F8 y se almacena en ese apellido el valor Sánchez. Ya vimos lo que nos interesaba ver, entonces vamos a darle debug, continuar y podemos cerrar nuestro programa.